Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Honramos a Dios por esta oportunidad y le damos la bienvenida a todos aquellos que estén conectándose para aprender algo. El título de estas enseñanzas es Ministerios Sobrenaturales, algo glorioso. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Y así vamos a comenzar. Gloria a Dios. Amén. Si alguien puede, levante sus manos. Amantísimo Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de tu presencia, honrándote, bendiciéndote, Señor, dándote las gracias porque solamente tú mereces ser honrado. Maestro divino, guíanos con tu presencia, guíanos con tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, esta enseñanza amena, bendito Dios. Bendice a mi hermano ministro Jesús Contreras. Bendícelo, Señor. Dale la libertad que solamente tú sabes dar, en el nombre de Jesús, para que todos seamos alimentados. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, hermano Ernesto. Muy bien, vamos a empezar una lección, para mí, una de las más importantes, porque esta es mi básica, la importancia del Espíritu Santo. Y tenemos el texto bíblico, dice en Efesios 1, 13 y 14. Quiero que pongamos un poquito de atención, hermanos, porque lo que empezamos empieza a explicarnos la importancia de estar y de entender el Espíritu Santo. Dice Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, hermanos, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos adquirió, nos posesionó con él para que alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden la importancia del Espíritu Santo. Y rápidamente dice, esto es la introducción, de aquí nos basamos a lo que vamos a estudiar. La seguridad del cristiano proviene de la obra hecha por Dios. En este día estaremos hablando específicamente de las obras que la Escritura atribuye al Espíritu Santo. Todo esto en cuanto a la salvación, y que cada uno de nosotros podamos entender y anhelar vivir una vida en el Espíritu. Fíjense, para poder proclamar, para poder disfrutar en una vida de abundancia y poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, vivir una vida en el Espíritu Santo para poder disfrutar de una vida en abundancia y poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Quiere decir algo? Con confianza. Sí, hermano, no, esto está bien. Esto del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya estaba profetizado por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría su Santo Espíritu, y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí. Nada más eso quería mencionar, porque lo mencionó el apóstol Pablo también. Amén. Amén, hermano. Número 1 dice: el Espíritu Santo nos regenera. Vamos a ver, dijimos varios puntos. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración expresa nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual, la nueva creación, vida sobrenatural que los creyentes reciben como hijos de Dios. Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? Nos regenera. Inciso A: la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración, dijimos, viene del Espíritu Santo. Amén, hermano. El inciso B, la regeneración imparte vida eterna. Al ser regenerados, el creyente, el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido vida eterna. Fíjense, hermano, qué privilegio. Vida eterna. Nada más por creer en Él, por aceptarlo y por vivir una vida como Él. Amén. Él nos recomienda que vivamos, ¿verdad? Seguimos. Hay un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje en San Juan 3:3 cuando aquel hombre Nicodemo va y le pregunta al Señor Jesucristo? Vamos a leer el texto. Dice, ¿quiere leerlo, varón? Amén, hermano. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad, hermano? Necesita. ¿De qué, hermano? El que no naciere de agua y del agua Espíritu. Y del Espíritu. Muchas veces hemos tratado de relacionar el bautismo como un tipo y figura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hemos dicho que cuando nos bajaron a las aguas bautismales y se proclamó en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y cuando nosotros salimos a novedad del agua, salimos a novedad de vida. Por eso dice la palabra, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Amén. Aleluya. Por eso la importancia de entender, estar siempre conectados con Dios, con nuestro Señor. El número 2 dice, hay una resurrección espiritual. Romanos 6:13 dice, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. A ver, hermano, ¿qué entendemos aquí con esto? Por ejemplo, como Dios vivos de entre los muertos y miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sí, pues que Dios, dice su palabra, que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, pero esto es para todos aquellos que le recibiéramos. Entonces quiere decir que vivos entre los muertos, porque los que no reciben a Cristo, según la palabra de Dios, todavía están muertos como nosotros en su tiempo en delitos y pecados. En delitos y pecados, amén, ¿verdad, hermano? Muy bien, gracias, hermano Ernesto. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, lo que estábamos leyendo anteriormente, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego nos aclara el apóstol, dice, por gracia sois salvos. Amén. No merecíamos, pero el Señor en su infinita misericordia puso sus ojos en nosotros y aquí estamos nosotros ya con algunos añitos, ¿verdad, amén, hermano? Amén. Caminados en el Evangelio. Y de vida también. Gloria a Dios. Por eso Dios, que lo quieramos ocultar, ¿verdad? Pero ahí vamos. Pero felices en el camino, hermano. Amén, hermano, amén. 3, hay una nueva creación. La segunda carta a los Corintios 5:17, ¿lo quiere leer, varón? Amén, hermano, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en el Señor. Somos nuevas criaturas, hermano. Si quiere leer, hermano. No, sigue. El C dice, la regeneración produce resultados en el creyente. La regeneración produce resultados en el creyente. Acuérdense, si estamos conectados al Espíritu Santo, ¿verdad? El creyente recibe una nueva naturaleza. Este es un nuevo hombre, Efesios 4:24 dice, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Justicia y santidad de la verdad. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, Su vida cambia.
¿A cuánto nos cambió la vida nuestro Señor? Gloria a Dios. Un cambio de 180 grados, ¿verdad? Radical. Total. Un cambio que nosotros lo esperábamos. Y luego dice, y hay victoria sobre el pecado. Me llamó mucho la atención esto, hay victoria sobre el pecado. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos tenido tentaciones y el Señor con su Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye, pero también nos ha dado fuerzas para resistir la tentación. Amén, ¿verdad? hermano. Amén, para eso. Amén. El creyente recibe su seguridad eterna. Seguridad basada en el sacrificio de Cristo, seguridad en la vida eterna. Vamos a ver de qué forma nos dice cómo recibimos la vida eterna. ¿Por qué estamos tan confiados en la vida eterna? En el 3 dice, el creyente recibe una capacitación por la experiencia. Antes estaba muerto, ahora está vivo a las cosas espirituales. Antes era extraño de Dios y fuera de la comunión. Ahora tiene base para la comunión con Dios. Y si estamos con Dios, tenemos vida eterna, ¿verdad? Está muy claro ahí. Y luego nos da dones aparte. La misericordia de Dios es inmensa, no se puede comparar con nada porque nos bendice y nos bendice y nos bendice si estamos en su voluntad, ¿verdad? Dice el 2, el Espíritu Santo nos habilita. San Juan 14:7 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermoso está esto, ¿verdad, hermano? Por eso es el que nos da vida, es el que nos dirige nuestra mente, ¿verdad? Controla, porque nosotros ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. La semana pasada me tocó a mí dar un mensaje corto y decía yo, nosotros los que amamos a Cristo tenemos que aborrecer el pecado, hermano. ¿Quiere ampliar un poquito ahí? Bueno, lo que puedo decir, hermano, es que el servir a Dios y recibir su Santo Espíritu es un gozo inexplicable, pero que está al alcance de todo el mundo. Esto no es para nosotros solamente. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciban, a todo, esto es llamado para todo el mundo. Todos pueden alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Amén, hermano. Amén. Qué buena explicación, hermano. Porque leíamos anteriormente que el mundo no le conoce. Pero si el mundo, refiriéndose a donde estábamos nosotros, en el mundo, ¿verdad? Que es un tipo y figura de estar en Egipto, en esclavitud de vicios, en esclavitud de pecado, en esclavitud de maledicencias, tantas cosas que nos enumera el fruto de la carne, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda de algunas? Pues sí, el fruto del Espíritu es fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos y muchas más que enumera el Señor. Sí, la carne. Sí, pero gracias a Dios que de todas esas de allí nos sacó el Señor, ¿verdad? Posiblemente, como dijo usted ahorita, la tentación está al alcance, pero dijo el apóstol Pablo también a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis. O sea, si nosotros buscamos las cosas de Dios y lo espiritual, no vamos a satisfacer el pecado, no vamos a satisfacer la carne, que es la que quiere pecar. Amén. Amén, hermano. La carne es conchuda, quiere todo lo mejor, ¿verdad? Así es. Pero tenemos que sacrificar la carne. Y lo que decíamos ahorita en el texto anterior, en el slide anterior, que Cristo mora en nosotros. Dice, el creyente es morada del Espíritu Santo. Según Romanos 8:9. Esto me llamó mucho la atención y también me acuerdo de este texto en el mensaje que di pasado, porque es muy, muy importante, hermano. Dice, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjese cómo acaba el hermano Pablo con esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ustedes que nos oyen ahí en sus casas, busquemos llenarnos del Espíritu Santo, hermanos, porque esto es serio. Amén. Esto no es que, como estaba diciendo ahorita, estábamos mirando, que no es un juego, hermanos. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no es No somos de él. Y rápidamente dice la palabra que dijo el Señor Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, ¿se acuerda cuando habla también el apóstol Pablo? No os entristezcáis porque al toque de la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Para mí, el toque de la trompeta va a ser la voz de Dios, de Cristo, que nos va a hablar. Vente, hijos, es hora. Entonces, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. El creyente es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Dice el apóstol Juan, carísimos, ¿verdad, hermano? Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aleluya. Y vámonos a seguirle. El creyente habitado es santificado. Es apartado para Dios. Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué hermosa llevar una ofrenda de esas, ¿verdad, hermano? Andar por las casas, como tenemos el plan nosotros, llevando el evangelio, y cabe hacer hincapié que en uno de los estudios que usted está dando va a haber bautismos pronto. Por favor, ¿verdad? de Dios, hermano. Gloria, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Eso es el gozo, llevar fruto, dice la palabra, mucho fruto. El 3 dice, el Espíritu Santo nos sella. También esto es muy importante, vamos a poner atención en esto. Segunda carta a los Corintios dice, 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y qué hermoso es esto, ¿verdad? El cual nos ha sellado, el toque del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, es como en el día del Pentecostés, amén, hermano, que fueron los investidos del poder de lo alto, los apóstoles y los 120 que estaban ahí, todos, ¿verdad? Todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y bueno, no podemos entrar en otros tantos puntos porque es poquito larga la lección. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es importante esto. Díganos algo ahí, hermano. Bueno, creo que el apóstol Pablo quiere decirnos que no apaguemos o no lo contristemos o no andemos haciendo cosas que a Dios no le agradan porque el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros o lo contristamos. Entonces el Espíritu son las arras de nuestra redención. ¿Qué quiere decir? Si tenemos el Espíritu Santo y lo mantenemos cuando el Señor venga, lo mencionó usted, al toque de la final trompeta, vamos a ser levantados. ¿Por qué? El Señor viene a levantar su Espíritu Santo. Entonces todos los que seamos llenados y que hayamos sido bautizados en el nombre de Jesús, ahí estaremos, y yo quiero estar ahí, hermano. Ahí queremos, creo que para todos, el día de la redención. de la ¿verdad? redención. Okay. Muy bien. Somos sellados al recibir el Espíritu Santo. En Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Vamos a mirar. El sello indica propiedad de Dios. 1.
Indica seguridad, nadie puede quitar este sello. 2, indica propiedad, pertenecemos al Señor Jesucristo, somos del Señor. 3, indica derecho como hijo, ejemplo, el hijo pródigo en Lucas 15, 22. Y ya conocemos esa historia, ¿verdad? Y seguimos. Cuarto, el Espíritu Santo nos bautiza. ¿Quiere leer ahí, varón? Claro. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego vamos a ver, ese fue Hechos 11:16. Vamos a ver Romanos 6 del 1. Y también Romanos 6 del 1 al 4 habla de lo mismo, ¿verdad? Mismo, sí. Dice, a los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Me acordé cuando el apóstol Pedro mira en visión que baja un lienzo, ¿verdad? Y después de que les explica al Señor y le habla al Señor lo que tiene que hacer, dice, muy pensativo el apóstol Pedro, dice, verdaderamente el Señor no hace acepción de personas. Nuestro Dios no hace acepción de personas, hermanos. Tenga eso por seguro, Él no está mirando de qué color somos. Él dice, ven, el creyente es ubicado dentro del cuerpo de Cristo, lo que hemos dicho anteriormente. Cristo en nosotros, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué privilegio nos da el Señor, ¿verdad? Sentarnos en los lugares celestiales. El creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo en la unión viviente de todos los creyentes verdaderos. Fíjese, ponga atención aquí. Todos los creyentes verdaderos. Quiere decir que hay creyentes que no son verdaderos. El bautismo relaciona a los creyentes con todo el cuerpo de la verdad que se revela en la Escritura concerniente al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6, 15 y 12 y 13. El creyente es dotado de dones y funciones espirituales. Amén. 1 Corintios 12, 27 y 28 dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a cada uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Creo que hay una diversidad de dones, ¿verdad? Diversidad de dones. Así está la iglesia, dotada de diferentes dones. De diferentes maneras. Y todos tenemos dones. En veces, creo yo que a veces dice uno, bueno, pues ¿cuál será mi don? Si empezamos a trabajar en la obra de Dios, Dios empieza a pulir en nosotros el don que tenemos. Amén. Entonces, Dios repartió dones a todos los hombres, dice su palabra, y cada uno tenemos un don. Amén. Y dio dones a los hombres, dice, amén, ¿verdad? En el 5 dice, el Espíritu Santo nos llena. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Inciso A, al ser llenos es una orden. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, dicen, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Creo que el vino trae todo lo contrario, ¿verdad? Dice, es alborotador, y la sidra es alborotador. ¿Se acuerda? Proverbios 20. Proverbios, sí. Y por ello hierra el hombre. Amén.
Dice, el ser lleno, esa es una orden. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. El ser lleno significa de que debemos mantenernos siendo llenados por el Espíritu. En el texto se compara con un estado de intoxicación en el cual, aquí está lo que estábamos diciendo, en el cual el vino afecta al cuerpo entero y la actitud física del cuerpo. Eso es lo que hace el vino, ¿verdad? Pero lo que hace el espíritu, varón, es todo lo contrario. Nos da vida, nos da. Dice que en nuestro interior correrían ríos de agua viva. Amén. Y el B sigue, para tener una vida de poder. ¿Se acuerda de ese texto tan hermoso, verdad? Pero recibiréis poder. Amén. Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aleluya. Amén. Necesitamos el poder ese para ser testigos del Señor. ¿Dónde estoy? Ahí estamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, el poder. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. También hablaba yo la semana pasada de esto, que muchos no quieren recibir el poder de Dios, hermanos, porque tienen miedo a afrontar las órdenes, las consecuencias que Dios nos compromete al ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque puede haber una guerra espiritual y nosotros tenemos que, como llenos del poder de Dios, tenemos que ser de los primeros, ¿verdad? Y luego, mire, para hacer buenas obras, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviésemos en ellas. Cuando hacemos buenas obras, creo que no hay ni más que hablar, ¿verdad? Pues estamos ya llenos de la presencia de Dios. ¿Quiere leer la conclusión? ¿Alcanza? La verdad, muy bien. Muy bien, hermano. La conclusión es ser llenos de una experiencia condicional. Estamos condicionados porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues no va a haber una experiencia con el Espíritu de Dios. Se da cuenta el cristiano que vive en santidad, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya habíamos mirado esto. Sí. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios, no somos de Cristo, ¿verdad? Y me llama la atención, si me permite, me acordé de un verso de que a veces somos atados por el enemigo y aunque estemos en la iglesia, porque dice, no me recuerdo exactamente, Pablo a los Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Lo que decíamos ahorita de Hechos 1:8, recibiréis poder y luego vamos a hablar, pero cuando no tenemos esa libertad de expresar o de hablar lo que Dios nos ha dado, porque tenemos que dar de gracia lo que Dios nos ha dado, y si no lo hacemos, hermano, quiere decir que todavía no somos llenos del Espíritu Santo. Nos falta, ¿verdad? Amén, hermano. Nos falta todavía más. Y luego dice el que no anda en los deseos de la carne, no apaga el Espíritu. Diciendo que no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros no andamos en los deseos de la carne, no vamos a apagar el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, lo que usted dijo ahorita, ¿verdad? Que no tenemos que sacrificar la carne, en otras palabras. Sin el Espíritu Santo no hay operación de dones. Qué buena aclaración nos da el último, ¿verdad? Hermano, vamos a darle gracias a Dios porque esta clase pues, tiene mucho para que nosotros aprendamos, para que el pueblo que nos mira aprenda y que sepa que sin el Espíritu Santo no somos nada. Ni vamos a alcanzar vida eterna. Y desafortunadamente en las congregaciones
El mismo Señor lo dijo, no todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Y dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aparte, que no juguemos con las cosas de Dios, no se juega. Aparte que son hermosas, nos dan vida eterna, nos sanan, Hay paz en el corazón, hermano. hay paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tantas cosas hermosas que nos da su Santo Espíritu. Y nomás voy a decir esta palabra que la dije hace ratito. Está al alcance de todo mundo esto. Estas gloriosas promesas de Dios son para todo mundo. Solamente está en que nosotros pongamos atención a lo que nos están explicando y que aceptemos el sacrificio del Señor y que Él, la promesa de Él es que Él nos va a sellar con su Santo Espíritu si le recibimos. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, Gracias, Padre. por la oportunidad que nos has dado. Bendito Gracias por mi seas, hermano Padre. Ernesto, que Gracias, tuvo bien Padre. acompañarnos, que Ven. hizo tiempo. Sé con él, con su familia. Sé con prospera, Señor, su ministerio. Gracias. Gracias, Señor, por el pueblo, por la audiencia que nos mira virtualmente. Yo te pido, Señor, que llenes con tu Haz la presencia obra y que que se entendamos, exalta. Señor, la importancia de recibir tu Espíritu Santo. Sí, maestro. Despídenos, Señor, de esa transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale.